Hola, ¿qué tal? Gusto de saludarlos. En esta ocasión vamos a presentar la parte 2 referente al tema de las etapas del proyecto de inversión. En el primer video señalamos que existe un ciclo o una serie de fases de los proyectos de inversión. Entre ellas destacaba el estudio de preinversión, el estudio de inversión, el de operación y el de evaluación. En el primer video abordamos la etapa de la preinversión, que como ya vimos, elabora o se integra de diferentes estudios. Entre ellos está el estudio IDEA, el estudio perfil, el estudio de prefactibilidad y el de factibilidad. En este video nos vamos a enfocar en los dos últimos, que es en el de prefactibilidad y en el de factibilidad. Entonces vayamos a analizar estos dos estudios. El nivel de prefactibilidad, también llamado anteproyecto, en a diferencia del estudio perfil, se profundiza más en las fuentes primarias y en las fuentes secundarias en el estudio de mercado. Todos estos estudios de alguna manera tocan aspectos relativos a los estudios de mercado, a los estudios financieros, a los estudios técnicos y desde luego también a los estudios organizacionales que incluyen también aspectos legales. La diferencia, como señalamos en el primer video, estriba en el nivel de profundidad, en el nivel de análisis y en el nivel de exactitud de la información, en la medida que pasamos del estudio de idea al estudio de factibilidad. Continuando con esta presentación del estudio de prefactibilidad, señalamos que, bueno, aquí se detalla la tecnología que se va a requerir para la producción de los bienes y servicios que va a producir el proyecto. También se van a determinar los costos totales y la rentabilidad económica del proyecto. En este sentido, va un paso más adelante del estudio perfil, toda vez que toma lo que el estudio perfil había indicado como la alternativa o las alternativas más adecuadas, y en este se profundiza sobre las bondades de estas alternativas de solución al problema o alternativas para aprovechar una oportunidad de negocio. De la misma manera se proyectan los costos, se proyectan también los beneficios a lo largo del tiempo y lo expresa en un flujo de caja. En ese sentido hay que destacar que dado que las fuentes de información no son tan profundas, pero sí más que los estudios de perfil, aquí se dan indicadores generales, indicadores globales acerca de los costos promedios, precios promedio, sin dar todavía un dato sobre cuál es el costo exacto. Es un costo, sí, aproximado, y es un costo más exacto que el estudio de perfil. También te permite, una vez teniendo los costos, el flujo de caja y demás, puedes estimar la rentabilidad del proyecto de inversión, y esto te da la pauta para tomar la decisión sobre si se continúa en otro estudio más profundo, que es el de factibilidad, para poder tomar la decisión de si se va a invertir, se va a rechazar la inversión o se va a posponer la inversión. Ahora pasamos a los estudios más acabados, más profundos, que son los estudios de factibilidad. Aquí se perfecciona la alternativa recomendada en el estudio de anteproyecto. Se mide en forma exacta los costos y los beneficios de llevar a cabo el proyecto. Entonces, mientras que en el estudio anterior se daban costos promedios, aquí se dan costos exactos. Por ejemplo, si se va a adquirir un terreno, bueno, se puede sacar, digamos, y se va a construir un edificio, se puede sacar un estimado con el estudio de prefactibilidad del costo promedio del metro cuadrado. Aquí se tendrá que sacar el costo exacto del costo de ese metro cuadrado. También se programan las actividades de obra que son necesarias para la realización de ese proyecto. Se establece lo que son los diseños definitivos
y se enfoca al análisis de la alternativa más atractiva estudiada en el anteproyecto, también llamado estudio de prefactibilidad. La información de mercado, la información técnica, la información económica y financiera se precisa y además es una información demostrativa. Tiene que ser así para la toma de decisión final. De la misma manera, se realiza un análisis, se le llama de sensibilidad y de riesgo, ya que, bueno, en el momento en que se está invirtiendo, digamos, en el tiempo que se elabora el proyecto, se valora el proyecto, se toma la decisión, por ejemplo, de aceptarlo y de invertir el dinero. Puede pasar un tiempo y esto, bueno, puede hacer que algunos precios de los insumos ya hayan cambiado, especialmente aquellos insumos que son bastante volátiles, como por ejemplo algunos insumos utilizados en la construcción que tienden a cambiar muy rápidamente. Entonces, en este nivel de factibilidad se tiene que hacer un análisis de sensibilidad para ver y de riesgo para ver cuánta variabilidad podría soportar el proyecto si, por ejemplo, se disparan los costos de ciertos insumos en un tanto por ciento y cómo afectaría esto a la rentabilidad del proyecto. Por eso se tiene que hacer este análisis de sensibilidad y de riesgo, considerando que hay algunos insumos que son altamente volátiles en su precio. Aquí ya se tiene que dar estudios acabados de mercado, los estudios técnicos, los estudios financieros, los estudios ambientales. Vamos a revisar de manera general qué es lo que contiene cada uno de estos estudios. En el primero, que es el estudio de mercado, se hace un análisis con la finalidad de ver cuál es la demanda por el producto o servicio que se va a ofertar con el proyecto. Se hace un análisis también de las condiciones de producción, es decir, de la oferta. Se detalla las características del producto que lo hacen diferente y con ventajas con respecto a la oferta existente. También se tiene que analizar cuál es el precio adecuado de introducción del bien o servicio, cuáles son los canales de distribución para llegar al cliente y establecer lo que es la promoción del bien o servicio que se va a establecer. En cambio, el estudio técnico está muy abocado a cuál es la mejor tecnología para producir. Está muy enfocado a dónde es conveniente localizar la planta productiva, cuál es el tamaño óptimo, ¿sí? ¿Cuál es el tamaño óptimo de la planta productiva? ¿Cuál es la tecnología más adecuada para la producción del bien o servicio que el proyecto está planteando? La maquinaria y el equipo que se requiere para hacerlo, la necesidad de obra civil, ¿sí? Para la construcción, la descripción de los procesos productivos para llevar a cabo lo que es la generación del bien o del servicio. Esto es lo que se refiere a los estudios técnicos de manera muy general. Hay otro tipo de estudios, los estudios administrativos. Bueno, en estos se tiene que detallar qué tipo de sociedad legal se tiene que, en qué tipo de sociedad legal se va a constituir la empresa, cuáles son los trámites legales necesarios para, no sé, darla de alta, para el cumplimiento de las normas, entre otros, de construcción, las normas incluso ambientales, etcétera. Cuál es la estructura orgánica que va a tener, ¿sí? Es decir, la identificación de los puestos, las funciones de estos, el organigrama, el manual de la organización, etc. Y los estudios financieros que están muy enfocados a los recursos que va a necesitar el proyecto para su adecuada operación, para su adecuada implementación. Y de esta manera se tiene que cuantificar cuál es el monto de inversión que se requiere, ¿sí? Cuáles son las posibles fuentes de financiamiento a los cuales se puede acudir. Hay que realizar también los estados financieros de manera anticipada o proyectada. Se hace también una evaluación financiera con la finalidad de ver si el proyecto es rentable, si va a dejar
beneficios a los inversores. Y también va acompañado de un análisis de sensibilidad. Esto ya lo comentamos, un análisis de sensibilidad para ver cuánto puede soportar el proyecto si los costos varían, y esto hace que se incremente la necesidad de la inversión. ¿Cómo afecta esto, por ejemplo, la rentabilidad del proyecto? Y ver, bueno, que en general el proyecto sea rentable. Eso es lo que se refiere a estos estudios. Cada uno de estos lo vamos a ir revisando en los siguientes módulos, los vamos a ir detallando, pero grosso modo estos son los diferentes tipos de estudio. Y bueno, a partir de aquí ya se tomaría, una vez que ya se presenta este proyecto de factibilidad, se tomaría la decisión sobre si se acepta, se rechaza o se aplaza para un mejor momento la inversión que se está proyectando. Hagamos un cuadro comparativo entre las fases extremas de la etapa de la preinversión. Aquí comparemos los estudios perfil con los estudios de factibilidad, que son los estudios más acabados. Mientras que en el estudio perfil se hace una serie de preguntas como, por ejemplo, qué se requiere lograr con el proyecto, cómo estamos. En el estudio de factibilidad, bueno, ya se hace el diagnóstico de cómo estamos y hacia dónde queremos ir. En el estudio perfil se establecen preguntas como qué bien producir, qué servicio prestar, es decir, dando respuesta a parte del problema económico, cuánto producir, cuándo hacerlo. Y bueno, esto es contestado en el estudio de factibilidad de manera más puntual mediante los estudios de mercado del bien o del servicio. En el estudio de perfil se plantea cómo producir el bien, es decir, que con qué tecnología más adecuada. Y en el estudio de factibilidad se detalla esto mediante los estudios tecnológicos o los estudios técnicos. En el estudio de perfil se hacen preguntas como qué recursos utilizar para el servicio, cuánto y cuándo conviene utilizar esos recursos, y en el estudio de factibilidad se ofrece respuesta mediante los estudios de mercadeo, los estudios de localización del proyecto. El estudio de perfil hace referencia a dónde producir o prestar el servicio, cómo se va a ejecutar, cómo se va a operar el proyecto. Y bueno, el estudio de factibilidad responde a esto con los llamados estudios organizacionales, institucionales, legales del proyecto. Y en el perfil se establece cómo se puede financiar el proyecto. Esto puede encontrar una respuesta ya en el estudio de factibilidad mediante un estudio de financiamiento que nos muestre, bueno, cuál es la tasa que nos van a cobrar por ese financiamiento y cuál es la tasa, cuál es la capacidad de pago de ese préstamo que se ha recibido. Hasta el momento sería, digamos, los 4 estudios. Ya estaríamos en la antesala de lo que es ya una vez que se toma la decisión de aceptar la inversión, diseñar la propuesta una vez decidida la ejecución del proyecto. En este caso, bueno, se elabora la etapa del diseño definitivo y bueno, en este nivel de análisis, estas etapas se caracterizan por la viabilidad que se le ve, la viabilidad técnica, la viabilidad económica, la financiera, la administrativa y la institucional. ¿Sí? Con ello terminaríamos lo que es la etapa de la etapa de preinversión, y en otro video empezaríamos a comentar sobre las subsecuentes fases o etapas de un proyecto, de los proyectos de inversión. Continuaríamos en otro video con el análisis de la inversión, de la operación y la evaluación. Espero que este video les haya servido y nos vemos en la tercera parte.